En esta ocasión vamos a ver la clasificación de los triángulos. Tenemos que los triángulos se clasifican de dos formas, por sus lados y por sus ángulos. El primer paso que vamos a ver va a ser por sus lados. En la primera clasificación por sus lados vamos a ver el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, es decir, ninguno difiere del otro. Vamos a comprobarlo con la medida de los listones. Tenemos que los tres lados son iguales. Aquí podemos ver la demostración de tal triángulo. La segunda subdivisión de los triángulos por sus lados es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Es decir, el lado A y el lado B son exactamente de la misma medida, mientras que el lado C es más pequeño, es decir, tiene diferente medida a los dos lados anteriores. Vamos a comprobar la afirmación. El lado A, el lado B y el lado C. Así observamos nuestra teoría, que el lado A y el lado B son iguales, mientras que el lado C es desigual. La tercera subclasificación de los triángulos por sus lados es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene sus tres lados desiguales, es decir, diferentes. Aquí podemos ver que el lado C es más largo que el lado A y que el lado B, y el lado A es más largo que el lado B. Para comprobar lo dicho, vamos a ver la siguiente demostración igual que las anteriores. Tenemos que el lado A, el lado B y el lado C. Aquí podemos observar que los tres lados son totalmente distintos. Hemos entendido la clasificación de los triángulos por sus lados. Continuamos con la clasificación de los triángulos. La segunda clasificación es por sus ángulos. Tenemos que el primer triángulo es el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo, su principal característica es que tiene todos sus ángulos agudos, es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos agudos, que sumándolos todos va a dar la suma de 180 grados. Para comprobarlo, vamos a medir con el transportador cada uno de sus lados. Vemos que el ángulo A mide más de 0 grados, pero menos de 180, es decir, tiene un ángulo agudo. Veamos, el segundo de sus lados es exactamente lo mismo, mide menos de 90 grados. Y por consiguiente, el tercer lado también mide menos de 90 grados. Es así como nos damos cuenta que el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos que miden más de 0 grados, pero menos de 90. La siguiente subdivisión de los triángulos por sus ángulos es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, su característica es de que debe de tener un ángulo de 90 grados y los dos restantes deben de ser agudos, es decir, que miden menos de 90 grados y más de 0 grados. A continuación vamos a comprobar la siguiente afirmación. Medimos el ángulo de nuestro triángulo y mide 90 grados. Este es el triángulo rectángulo. La tercera y última clasificación de los triángulos por sus ángulos es el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo tiene la principal característica de que tiene un ángulo obtuso, es decir, mide más de 0 grados, pero menos de 180. Igual que con los demás triángulos, vamos a comprobarlo con nuestro transportador. Ubicamos el centro del transportador en el vértice y comprobamos que nuestro ángulo obtuso mide más de 0 grados, pero menos de 180. Ahora, para que retroalimentes lo aprendido, en el siguiente ejercicio vas a relacionar las clasificaciones de los triángulos. Marca con una X los que sean semejantes. Es necesario que llenes este cuadro para que comprendas la relación entre la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Gracias por la atención prestada.